todos sus comentarios en @foro_tv y también yo le leo en @Mario Campos. Y mire, se elaboró este estudio del Centro de Estudios Educativos Sociales que estima que la contracción económica que estamos viviendo en México por todo el tema del COVID va a provocar un aumento, particularmente entre los jóvenes, un aumento de la pérdida de oportunidades entre jóvenes. Estamos hablando de entre 15 y 29 años. Y me parece que es un tema que evidentemente tenemos que ponerle el foco. Y para saber cómo se puede evitar o qué se puede hacer frente a esta situación, le agradezco mucho al doctor Miguel Sekeli Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que nos acompaña. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Igualmente, Mario, encantado de saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Igualmente. A ver, pues empezamos con una obviedad, y es que el COVID nos pega a todos. La economía que está viviendo México disminuida afecta a todos, pero no todos nos afecta por igual, y ustedes están poniendo el foco sobre un segmento que me parece clave, que es el de los jóvenes de México. Efectivamente, Mario, y quisiera mencionar, estaba escuchando con mucho interés la conversación que tenías hace unos momentos con el doctor, y creo que vale la pena destacar un punto antes de entrar directamente al tema, pero es relacionado. Y es que en el tema de salud hay una gran incertidumbre, y creo que la conversación anterior nos reitera eso. Así es. Los datos, pues nadie sabe realmente qué está sucediendo, o pocos lo saben. Un día se dice una cosa, otro. Los actores relevantes del país se contradicen también. Pero en el caso económico no es así. Y hay una razón muy sencilla, que es que para que una economía crezca, tiene que haber inversión. Sí. No hay manera de evitar ese vínculo. Y cuando se desploma la inversión, pues sabemos las consecuencias que va a haber en la economía. Entonces ahí no hay incertidumbre, a diferencia de en el tema de salud, donde realmente no sabemos mucho de qué va a suceder. Quizá la pregunta ahí, doctor, es de qué tamaño va a ser la caída. Y ahí varían un poco los porcentajes, pero todos coinciden en que va a haber una caída muy importante. Exacto. Y la caída puede ser, hoy se habla en varios medios de la coincidencia alrededor de un 10% de contracción del Producto Interno Bruto, que es algo brutal. Eso es un golpe a la economía terrible. Y entonces lo que es realmente sorprendente es que, sabiendo que ya no es que eso viene y tenemos que prepararnos, no, ya estamos en eso. El INEGI, por ejemplo, reportó que en el mes de abril 12 millones de personas, un poco más, de 12 millones de personas perdieron su empleo. Sí. Eso ya sucedió, y esto solamente se está agravando y agravando. Y nuevamente, las economías no se recuperan de manera mágica. Hay indicadores que nos pueden decir desde hoy cuánto va a tardar. Y hay un par de indicadores que ahora sí, a la luz de esta población tan relevante y tan sensible para el país, que son los jóvenes, son, por ejemplo, que los jóvenes en general, ante una contracción económica, sufren más precisamente porque tienen menos experiencia. El despedirlos de un empleo, lamentablemente, es más barato que despedir a alguien que tiene una antigüedad mayor, y hay muchos otros motivos. Pero ya sabemos que eso sucede. La historia nos los dice, lo que sucede en otros países lo que nos los dice, y México también, hoy ya estamos viendo esos efectos. La gran pregunta es, sabiendo, y aquí no hay incertidumbre, esto ya es una realidad que está pasando, ¿por qué el gobierno no tiene ningún mecanismo para tratar de hacerle frente, de amortiguar para esta generación, que va a ser la generación que esté los siguientes 35 o 40 años siendo el motor productivo del país, literalmente el motor del país? Y el trastocar a esa población de la manera que se está trastocando ahora tiene efectos no solamente hoy, y cuando la pandemia sea historia, esos efectos se van a seguir viendo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Déjeme plantear un poquito ahí lo que dice el gobierno con el tema de los actuales programas sociales. Y pienso en particular en que el gobierno insiste mucho, y el presidente, en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa que lo que hace es incorporar durante un año con una especie de pago desde el gobierno para que se incorporen a empresas, organizaciones, con la idea de que terminando ese plazo se puedan incorporar de manera formal a la economía. ¿Qué impacto puede tener ante un fenómeno como el que nos está describiendo? Pues me da mucha pena tener que contestar muy negativamente, pero es un programa literalmente irrelevante antes de la pandemia, y ahora pues no nada más irrelevante, sino totalmente obsoleto. Esos no son el tipo de instrumentos que se necesitan para apoyar a los jóvenes.
Y en el caso de la pandemia, pues hay una razón muy sencilla. Ese programa depende de que las empresas capaciten a los jóvenes, tomen a los jóvenes, inviertan en ellos. Sí. Y bueno, en el mejor de los casos, en un entorno muy positivo, tal vez se hubiera podido dar. Es muy deficiente el diseño del programa y eso no lo permitió. Pero ahora en una pandemia, pues es totalmente obsoleta la idea. ¿Y entonces cuál debería ser la ruta, doctor? ¿Qué Bueno, instrumentos? Sí, hay instrumentos que se pueden utilizar, que los comentaré en un momentito. Okay. Nada más quisiera comentar que, para decirles cuál es la magnitud del problema, este estudio que hicimos en el Centro de Estudios Educativos y Sociales con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que nos revela es que, ya sabiendo cómo viene el impacto económico, por lo menos 4.3 millones de jóvenes adicionales a los que ya estaban en una situación de jóvenes que no estudian ni trabajan, van a pasar a esta condición. Con eso, 10.600.000 jóvenes en México en la edad de entre 15 y 29 años, la edad de inicio de la actividad profesional, productiva, son jóvenes que van a empezar literalmente en una desventaja terrible. Y además esto no es nada más por un día, esto es por varios meses por delante. Y con esto, 1 de cada 3 jóvenes en este grupo de edad, es increíble, 33% de los jóvenes en este grupo de edad de 15 a 29 años va a estar en una situación de jóvenes que no estudian ni trabajan. Vaya. Ahora, ahí viene el tema tan relevante que decías, Mario, de cuál es la solución. Claro que las hay. Les voy a comentar solamente algunas ideas que no son grandes ideas nuestras ni invenciones estratosféricas. Son cosas perfectamente viables, muy concretas y que están perfectamente al alcance del país, porque no es un tema de falta de recursos. Incluso si juntáramos el subejercicio que hay en secretarías como Educación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde están Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Bienestar, ahí hay alrededor de 30,000 millones de pesos que no se han ejercido. Es decir, ya se tendrían que haber gastado y no fueron capaces de gastarlos. Bueno, ese dinero que normalmente se regresa a la tesorería de la Federación podría usarse para un conjunto de acciones. Les comento 4 muy rápidamente en materia educativa. Una, y esta es una cosa que están haciendo muchos otros países que tienen un nivel de desarrollo menor al de México. ¿Cuál es la idea más, tal vez, lógica o básica? Cuando una economía está en contracción, ¿qué es lo mejor que se puede hacer para una población joven? Invertir en educación. No va a haber empleos, o los empleos van a ser muy precarios. Es el mejor momento para invertir en educación. En vez de estarle recortando al CONACYT, por ejemplo, los recursos para educación superior y posgrado, ahí es donde deberíamos de estar usando este dinero que no se han gastado y que estaba presupuestado para aumentar, no nada más para mantener las becas que han cortado, para hacer una inversión muy agresiva en posgrado, que muchos jóvenes, miles de jóvenes puedan estudiar en México, en el extranjero, y eso incluso le da un escalamiento a lo que se le llama el capital humano. Entonces, inversión en educación, ese es un rubro. Exacto. Muy bien. E incluso un segundo punto es que hay toda una red en México de universidades tecnológicas, de institutos tecnológicos, universidades politécnicas. Es una red de educación técnica que tienen carreras de educación superior de 2 años, 3 años, que se podrían potenciar también. ¿Para qué queremos a los jóvenes buscando un empleo que no van a obtener? Claro. Si pueden estar ahora, sabiendo esa realidad, aprovechando toda esta red de instituciones. Es una red que ya existe, hay que potenciarla y es perfectamente viable. Muy bien. Tercera inversión, nuevamente, no estamos aquí hablando de descubrir el hilo negro. Hay millones de jóvenes en México que se quedaron con la secundaria trunca, con la preparatoria trunca o que no terminaron la universidad. Démosles la oportunidad, si van a estar en su casa, démosle las posibilidades de que terminen ese ciclo escolar en línea, que lo terminen en la educación abierta. Hay mecanismos para hacerlo. Van a estar en su casa, que tengan la oportunidad de invertir en esta educación. Y por último, en el tema educativo, también se podría, como lo están haciendo muchos países que se han volcado a apoyar a su población en esta situación, se podría invertir en capacitación profesional, no como la de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es realmente una ficción y que no está sucediendo. Una capacitación profesional hecha por profesionales para dotarlos de las competencias que les permitan insertarse en los sectores que se van a reactivar en algún momento, pensando no en hoy o en 3 meses, pensando en los siguientes años. Claro. Ahora, vámonos al tema, ya no nada más el educativo, son jóvenes que también muchos de ellos... También el tema del empleo, claro. Y nuevamente, 4 elementos muy sencillos, perfectamente accesibles. Número 1,
eximir del pago del ISR y de las cuotas de la seguridad social a todo empleador que contrate a un joven sin despedir a una persona mayor de 29 años. Eso implica un descuento, es como si fuera un ahorro, un subsidio, del 40% del sueldo de ese joven. Cuando a una persona le pagan, por ejemplo, el salario promedio es de alrededor de 5,000 pesos en México, cuando se hace un contrato formal, eso implica que el empleador, además de esos 5,000 pesos, tiene que pagar 40% adicional, es decir, alrededor de otros 2,000 pesos en impuestos y en contribuciones. Si le ahorramos al empleador esos 2,000 pesos, por eximirle el pago de esas cuotas, gana el joven, que podría tener un empleo. Y gana el que contrata, claro. ¿No? Claro. Número 2, también muy sencillo, que lo están haciendo en muchos lugares, darles a los jóvenes la oportunidad de trabajar en empleos que tienen que ver con servicios públicos, servicios sociales, servicios a la comunidad, de muchos tipos diferentes. Tercero, hay muchos jóvenes que pueden tener capacidad de emprender y que si se les da una capacitación profesional para desarrollar un plan de negocios, se les puede conectar con mecanismos de crédito para financiar, no de manera subsidiada, sino como una visión de inversión, el darles la posibilidad de potenciar los negocios que sí sean financieramente viables. Y número 4, que es una propuesta que no se ha realmente llevado a cabo en otros países, pero que también es muy lógica a la luz de todo de esta situación, es que hay estudios que nos dicen que en México, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha programas como el de educación en casa por medio de la televisión y otros medios, es inevitable que la población en mayor desventaja llegue al siguiente ciclo escolar con enormes rezagos educativos. Eso va a suceder, es una certeza. ¿Qué pasa si a muchos de estos jóvenes que ya no tienen la posibilidad de encontrar un empleo y que no van a seguir estudiando y que tengan buena trayectoria académica, que tengan vocación docente, les damos la oportunidad de capacitarlos y que sean quienes acompañen a estos jóvenes? El sistema educativo no se va a dar abasto. Démosles la oportunidad a estos jóvenes que sean quienes acompañen a los niños, a los jóvenes de menor edad, a que puedan regularizarse durante todo el siguiente ciclo escolar. Bueno, pues esto pasa, doctor, primero por reconocer que hay un problema y que hay un sector de población que requiere políticas específicas. ¿Hoy no ve que desde el gobierno se le esté mirando? No, es terrible, realmente es muy lamentable. Esta es nuevamente, perdón que insista, es la generación que va a estar siendo el motor de México los siguientes 35, 40 años. Si a esta población la trastocamos de esta manera, van a tener una desventaja permanente y México como país va a sufrir por este altísimo costo. No hay una sola política que se esté dedicando a este grupo poblacional. Lamentablemente a muchos otros tampoco. No, tampoco se está invirtiendo en las empresas, tampoco se está apoyando a la gente que se quedó sin empleo. Pero estos son los jóvenes que son suena trillado, son el futuro del país. El dejar que estos jóvenes estén en una situación por los siguientes 2 o 3 años, que no puedan estar en la escuela, que no puedan arrancar su carrera profesional o su carrera productiva, les va a dar una enorme desventaja a ellos, pero nuevamente va a tener un costo como país. Claro. Lo que sería más lógico en términos de políticas públicas sería priorizar a este grupo de la población. Y nuevamente no estamos hablando aquí de endeudamiento. No, ahí está muy concreto. Simplemente usemos los recursos que no han sido capaces de gastar y usémoslo de manera productiva. Pero lamentablemente el gobierno de México en esto y en muchas otras áreas es el gobierno de América Latina que menos está haciendo por su población. Todos están volcados a apoyar a su población. México, la gran ausencia en esa materia. Pues yo le agradezco, doctor, que comparta tanto el diagnóstico como las propuestas que esperemos encuentren eco, porque me parece que están claras y relevantes. Y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Al contrario, Mario, mucho gusto saludarlos. Igualmente, doctor Sekeli, muchas gracias. Y con esto terminamos la hora de opinar de esta noche. A nombre de Leo Zuckerman, le agradezco mucho. Le dejo en muy buenas manos con mi querido Genaro Lozano. Y yo estaré por acá el día de mañana si nos hace el favor de acompañarnos. Y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.